Cristo, la luz verdadera. Juan 1, 6 hasta el versículo 13. Y queridos hermanas y hermanos, hoy nos reunimos para explorar un pasaje fundamental del Evangelio de Juan. Específicamente Juan 1, del 6 al 13. Este texto nos habla sobre la llegada de la luz al mundo a través de Jesucristo y la importancia de recibirle y ser portadores de esa luz. Entonces vamos a leer el pasaje. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos todo honor y toda gloria. Gracias, Señor. Señor, ayúdanos a exponer el texto con toda fidelidad. Padre, mira la debilidad del predicador. Pero también, Señor, mira las debilidades de mis hermanos que van a escuchar. Yo te ruego que tu Espíritu Santo haga una obra de gracia y nos asista. Amén. Al predicador para hablar tu palabra y a mis hermanos, a los amigos para escucharla. Y por qué no, Señor, te rogamos que tú también hagas una obra de gracia en los que no te conocen. Así como Cristo con su luz interrumpió en nuestra vida y nos hizo nacer de nuevo, yo te ruego, Dios, que por tu Santo Espíritu tú hagas nacer de nuevo a los que no te conocen. Y que se unan al coro celestial para que siempre ellos digan, digno ese Cordero de recibir toda gloria y toda honra. Por favor, Dios, usa tu palabra para traernos vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, pero no cierren su Biblia, mantengan su Biblia abierta. Y para memorizar, estaremos haciendo un bosquejo de 3 puntos, para que tengamos un bosquejo en mente. Y los 3 puntos que estaremos exponiendo son la luz testificada del versículo 6 al 8, la luz rechazada del versículo 9 al 11 y la luz aceptada del versículo 2 y 13. Esto es para que tengamos un bosquejo en la mente, para que sea más fácil la memorización del versículo. Ahora, el apóstol Juan es rico en contrastes, tales como luz, tinieblas, espíritu, carne, terreno, celestial, de arriba, de la tierra, vida, muerte, amor, aborrecer, regocijarse, lamentarse, angustiarse, confiar, ver, volverse ciego. El apóstol Juan es rico en contrastes. Y los versículos del 1 al 5, el apóstol Juan nos viene describiendo a un ser trascendente que está más allá de toda experiencia humana, a saber, al Verbo. El apóstol Juan viene diciéndonos, en el principio era el Verbo. Y aquel Verbo era con Dios, y aquel Verbo era Dios. El apóstol Juan viene describiéndonos a un ser trascendente.
a un ser que creó todas las cosas, a un ser que existe por sí mismo, a un ser que el apóstol Juan dice que todo fue creado por él y que sin él nada fue creado, a un ser que el apóstol Juan dice que en él estaba la vida y que la vida era la luz de los hombres. Y que esa luz en la tiniebla resplandece. Viene describiendo a un ser trascendente. Por favor, miren el texto. A un ser trascendente. Al verbo. Pero en el versículo 6, ahora da un cambio que podemos decirle abrupto. Y digo yo a mi esposa, pero vea, acá hay este cambio tan bruto. Y me dice, bruto no, abrupto. Bueno, por favor, miren el texto. Porque Juan viene hablándonos de un ser trascendente. De un ser que está fuera de nuestro alcance. Y de repente dice Juan, hubo un hombre. De lo trascendente a lo finito, de lo infinito a lo finito, hubo un hombre. ¿Puede ver el contraste? Podemos decir que este es un contraste del cielo a la tierra, de un ser que es el creador de todas las cosas, de un ser que tiene vida en sí mismo, de un ser que es vida, que es luz. Y dice ahora en el versículo 6, nótenlo conmigo, hubo un hombre, un mero hombre, un ser humano limitado, finito. Usted puede ver el contraste. Pero ese hombre dice que se llamaba Juan. Y yo, cuando no sabía mucho de exégesis y de buscar el contexto de quién está hablando, yo de una vez dije, bueno, este es Juan, el mismo que está escribiendo. Porque acuérdense, ¿cómo se llama el libro que estamos estudiando? Juan. Y el apóstol dice, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba ¿quién? Juan. Yo deducí de una vez que este es el mismo Juan, el apóstol que está escribiendo. Y cualquier estudiante primerizo, o por decirlo así, una palabra más académica, neófito, que crea que Juan, no se preocupe, que yo también creía que era Juan el apóstol. Pero estudiando me di cuenta que era Juan el Bautista. No Juan el apóstol, sino Juan el Bautista. Pero el texto nos dice que ese hombre fue enviado ¿de quién? Dios. Enviado de Dios. Ahora, usted puede ver el contraste. Juan el Bautista es diferente al verbo. El verbo era Dios. Juan era solamente un hombre, es decir, un ser humano. El verbo era la luz del mundo. Juan no era la luz. Él vino solamente para dar testimonio de la luz. Aquí es donde encontramos el contraste. El Señor Jesús existió desde toda la eternidad, pero Juan existió en un punto en el tiempo. El Señor Jesús es el creador eterno. Juan es su creación. El Señor Jesús es Dios. Pero Juan es enviado por Dios. El Señor Jesús es la luz. Pero Juan testifica acerca de la luz. Y el versículo 7 lo aclara muy bien. Dice, este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿A fin de qué? De que todos creyesen por él. Ahora, uno de mis maestros entiende que era importante para el apóstol Juan mencionar a Juan el Bautista. Uno de mis maestros entiende eso. Era muy importante para Juan mencionar a Juan el Bautista. Ahora la pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué? Porque aparentemente algunas personas
seguían al Bautista en vez de seguir a Cristo. De otro modo, confundían la misión de cada uno de ellos. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, a Hechos 19. Dice así el texto inspirado. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y llamó a ciertos discípulos y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces le dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaron en lenguas y profetizaron. Eran por todos unos 12 hombres. Esos 12 hombres estaban cómodos hasta el bautismo de Juan. Pero Juan estaba dando testimonio de la luz de Cristo. Pero no solo ellos. Jesús también hace una pregunta en Lucas 9. Jesús hace una pregunta, dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta del antiguo ha resucitado. Y él le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Entonces miramos que no solo los 12 discípulos tenían confusión, sino el pueblo de Dios estaba confundiendo los roles. Y creían que Cristo era Juan el Bautista. Y para el apóstol era necesario presentar que el heraldo del rey no es el rey. Él solo es el heraldo, no es rey. Por eso muchos decían: no, él es Juan el Bautista. Y el apóstol Juan no quería que confundieran al heraldo con el rey. Fíjense lo que dice en el versículo 8 de Juan 1. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ahora, lo que sí nos dice el apóstol Juan es que el heraldo vino de Dios. Eso sí nos dice el apóstol Juan, que el heraldo vino de Dios, versículo 6. Fíjense lo que dice: hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Y en la Biblia hay mucha profecía sobre este personaje. Antes que Zacarías y Elizabeth procrearan a Juan, había profecía. Antes de que el ángel se le presentara al sacerdote Zacarías en el templo y le diga: mira, tú vas a tener un hijo. Dice: ¿cómo es esto? Mi esposa es estéril, ya somos viejos. Tú vas a tener un hijo. Bueno, yo no sé, yo lo dudo. Bueno, va a quedar mudo. Va a quedar mudo porque no creíste mi palabra. Antes de todo eso, había profecía sobre este personaje. 700 años antes de Cristo, antes de Juan el Bautista, ya se había hablado en la Biblia de este personaje. Y la palabra de Dios, que son infalibles y cumple lo que dice. Mira lo que dice Malaquías, Malaquías 3, oiga lo que dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Había profecía sobre Juan, pero también Isaías, el profeta mesiánico,
habla de Juan el Bautista. Dice la palabra de Dios en Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y los torcidos se enderecen, y los ásperos se allanen. Habría profecía sobre este personaje. Y por eso en Mateo capítulo 3, el evangelista dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Había profecía sobre este personaje. Ahora, yo quiero llamar su atención en que antes de Juan el Bautista, los teólogos y los académicos dicen que había 400 años de silencio. 400 años donde no había palabra profética de Dios. No había voz de Dios en el pueblo judío. No había nada de Dios. 400 años sin palabra de Dios. Y de repente aparece una voz clamando en el desierto: el rey viene. El rey viene. Dice que era una voz que clamaba en el desierto. 400 años sin palabra de Dios. Y de repente se levanta un hombre, pero que dice que es enviado de Dios, que empezó a proclamar: arrepentíos, el rey viene. Mire cómo lo dice Marcos 1:5. Y salían a él todas las provincias de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río, confesando sus pecados. Bueno, este hombre se levantó, enviado de Dios, a proclamar: arrepentidos, el rey se acerca. Y él decía: yo no soy digno, ni siquiera encorvado, desatar las correas de su calzado. Juan el Bautista tenía una misión, y era proclamar al rey, que el rey venía. Y muchos académicos y teólogos entienden que Juan el Bautista era el último profeta del Antiguo Testamento. Muchos entienden eso. Él es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él es el hombre más grande que jamás vivió hasta ese entonces. Oiga, ¿cómo lo estoy diciendo? Él es el hombre más grande que jamás vivió hasta ese entonces. Porque Cristo lo dijo en Mateo 11:11. Que nacido de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Bueno, esta era una voz que proclamó: el rey viene, arrepiéntanse, preparen sus corazones. El rey viene. Y nosotros como iglesia tenemos que proclamar que el rey vuelve y viene. Cristo vuelve y viene. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer: ¿por qué él fue el hombre más grande que jamás haya existido hasta ese entonces? ¿Por qué? ¿Porque hizo más milagros que Moisés? No. ¿Fue más elocuente que Isaías? No. ¿Fue más piadoso que Daniel? No. ¿Porque era más intelectual que Salomón? No. Es el hombre más grande que jamás haya vivido hasta ese entonces, porque ningún hombre
había tenido una responsabilidad más grande y había tenido un deber de mayor privilegio que el de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él presentó a la gente al Mesías, es decir, al Cristo, la luz del mundo. Por eso Cristo dice que Él es el más grande hasta ese entonces. Y Juan es un ejemplo de predicación. Él es un precedente para todo ministerio fiel. Juan es un ejemplo de predicación. Bueno, yo he oído personas, de verdad que yo lo admiro en un sentido. Son carismáticos. Tienen la palabra precisa. Hablan con una claridad. Mano, tú lo invitas aquí a este púlpito y en un año hay que dar 5 cultos. Tú lo invitas a predicar a este púlpito y en un año hay que dar 5 cultos. Porque son elocuentes. Te dicen, Dios te ha llamado como cabeza y no como cola. Yo te voy a enseñar a vivir tu mejor vida ahora. Hablan bonito. Hablan elocuente. Te dicen, saca el campeón que hay en ti. Y cuando tú sales del culto, tú sales corriendo a llamar a tu familia. Ven hoy este hombre. Te dice que tú eres un campeón. Te dice que tú eres el capitán de tu propio destino. Te dice que todo lo que se llevó el saltón y el revoltón, Dios te lo va a multiplicar. Hermano, tú lo invitas a predicar y la iglesia se llena en un año. Hay que dar 3 y 4 cultos. Lo único que a veces yo quisiera preguntarle a esas personas tan elocuentes, a esas personas que hablan tan bien, yo quisiera pararme como se paró María Magdalena en la tumba y preguntarle si han llevado a mi Señor, pero yo no sé dónde le han puesto. Yo no sé dónde está mi Señor aquí. Se lo han llevado y no sé dónde lo han puesto. Juan tenía un mensaje claro, un mensaje preciso. Él no se desviaba de su mensaje. Fíjense lo que dice Juan 1:15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque él era primero que yo. Juan estaba exaltando la eternidad de Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Juan tenía un solo propósito. Juan tenía una sola misión. ¿Testificar de quién? Testificar de Cristo. Testificar de la luz. Él no tenía un mensaje de positivismo. Él no tenía un mensaje de psicología. Él tenía una persona en mente. He ahí el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Versículo 30. Este es del quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Versículo 36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Juan tenía un sermón. Juan tenía un mensaje. Juan tenía un objetivo. Presentarle a los hombres y a las mujeres caídos a la luz, al Salvador del mundo.
Hasta los discípulos de Juan el Bautista, celosos, dice Juan 3, 25 al 30, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, noten esto, hermano, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Estos discípulos le estaban diciendo a su maestro Juan el Bautista, oye, el que tú diste testimonio, ahora está bautizando y ahora todo el pueblo está cogiendo para allá. ¿Quién te manda? Está dando testimonio de él. Ya se lo acabó el ministerio. Ahora tú te pusiste a hablar de él y ahora todo el mundo va de él. ¿Para qué te pone a dar testimonio de eso? ¿Para qué te pone a decir que él es el Cordero de Dios? Ya se acabó nuestro ministerio, Juan. Todos van a él. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? Oiga la respuesta de Juan. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Noten esto, mis hermanos. Vosotros mismos me sois testigo de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Amén. Esos discípulos celosos, Juan el Bautista le está diciendo, deja que mi luz desaparezca y que la luz la luz de Cristo, que es la luz verdadera, que brille la luz de Cristo. Amén. Que yo desaparezca. Ese es mi gozo. Mi gozo es que todos vayan a él. Yo no soy la luz. Yo solo vine para dar testimonio de la luz. Nosotros no traemos los hombres a nosotros, traemos las personas a Cristo. Amén. Llevamos a la persona a Cristo, a la luz. Y Juan fue fiel en hacer ese ministerio. Ahora Pablo también nos dice en 1 Corintios 2, del 1 al 2 nos dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Segunda de Corintios 4 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, Cristo es nuestro tema. Cristo es el enfoque de nuestra predicación. No hay otro tema, no hay otro sujeto, no hay nada más de qué hablar. Y simplemente para negar cualquier confusión, el versículo 8, el apóstol dice que Juan el Bautista no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Eso es lo que los verdaderos predicadores hacen. Eso es lo que los verdaderos ministros hacen. Eso es lo que los verdaderos creyentes hacen. Testifican de la luz. Amén. ¿Le estás testificando a tu familia de la luz verdadera?
¿Le está testificando a tu compañero de trabajo de la luz verdadera? ¿Le está testificando a tu vecino de la luz verdadera? Joven, ¿le está testificando a tu compañero de gracia de la luz verdadera? Pablo lo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a judío primeramente y también a griego. Y aquí cuando menciona judío y griego, es que nada más hay dos tipos de personas en el mundo: judío y griego. Eso abarca todo tipo de personas, eso abarca romanos, chinos, griegos, puertorriqueños, haitianos, todo tipo de personas, judíos y gentiles. Lo abarca a todos. Entonces el evangelio hay que predicárselo a todos. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. El primer punto es la luz testificada. Juan el Bautista mantuvo su antorcha fiel predicando a Cristo y dio su cabeza por predicar a Cristo. Entonces nuestro segundo punto es la luz rechazada. Versículos 9 y 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esto aquí es sorprendente. Aquel que creó el mundo, aquel que era la vida y la luz de los hombres, aquel que resplandece sobre toda tiniebla, venía a este mundo. El versículo 14 lo dice un poquito más claro. El versículo 14 de nuestro prólogo dice así: que aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo se humanó, aquel verbo se hizo hombre. Y el apóstol Juan dice, y habitó entre nosotros, estuvo con nosotros, caminó en nuestras calles. El apóstol Juan dice que vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, esto es sumamente glorioso. Porque Salomón dice que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Y el apóstol Juan dice que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Pero hay una palabrita que tenemos que clarificar. Porque el texto dice la luz verdadera. Ahora, esta luz verdadera, siendo una hermenéutica y una exégesis al texto, no es un contraste entre lo verdadero y falso. No era que la luz de Juan era falsa y la luz de Cristo es verdadera, no es un contraste. La luz de Juan el Bautista también era verdadera. Lo único que la luz de Juan el Bautista era dependiente de la de Cristo. Porque Juan 15:5 lo dice claramente: separado de él, nada podemos hacer. Separado de Cristo no podemos hacer nada. Entonces, cuando Juan dice la luz verdadera, está refiriéndose que aquella luz tiene luz en sí mismo, que Juan el Bautista tiene una luz derivada. Depende totalmente de su creador para hacer lo que él hace. Por eso dice que es verdadera la de Juan, porque Juan dice en el versículo 6 que Juan fue enviado por Dios. También era verdadera. Y Cristo dice de Juan el Bautista, para afirmar que esa luz era verdadera, dice: otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es Cristo que está hablando de Juan. Y Juan dice que el testimonio que está dando Juan es verdadero. Y le dice: vosotros invitáis mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era una antorcha que ardía y alumbraba.
Y vosotros que si estéis regocijados por un tiempo en su luz. Oigan bien esto, amado. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan, él era el heraldo, pero Cristo es el rey. Y dice que esa luz vino al mundo. Esa luz vino al mundo. Y los hombres no lo conocieron. Los hombres no lo recibieron. Dios encarnado vino al mundo. Ahora, una cosa es rechazar al heraldo del rey. Y otra cosa es rechazar al mismo rey. Una cosa es rechazar al heraldo. Pero otra cosa es rechazar al mismo rey, hermano. Esto es la depravación total. Este es el epítome de la ceguera. Que Cristo vino a su creación, vino a su mundo. Y el mundo no le conoció. Cristo haciendo un milagro extraordinario. Hablaba con autoridad. Reprendía a los demonios con autoridad. Sanaba con autoridad. Y el mundo no le conoció. Esta es la depravación total. Dice que aquella luz verdadera que alumbra a todos vino a este mundo. Y lo podemos ver la luz desde su nacimiento. Lucas 2:8 nos dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En medio de la oscuridad se presentaron ángeles diciendo, hay buena noticia. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero Lucas también lo dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en su brazo y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de su pueblo Israel. Amén. Cristo vino no solo para los judíos, Cristo vino para luz a revelación de los gentiles. El pueblo judío pensaba que los gentiles iban a ser el combustible de Dios en el infierno. Así pensaban los judíos, que los gentiles iban a ser el combustible que va a arder en el infierno. Pero dice el texto que Cristo vino para la luz de los gentiles. Y por eso dice en Mateo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Desde su nacimiento, personas gentiles vieron la luz y vinieron a Jerusalén a adorar a Cristo. Y por eso dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue, pero el mundo no le conoció. Bueno, Cristo vino a su mundo, Cristo vino a su propia tierra, a lo suyo, vino a su propio pueblo y el mundo no lo conoció. No querían una relación con Cristo. Ahora, un autor llamado R.C. Rayer lo dice de esta manera, y cito, Cristo es para las almas de los hombres lo que el sol es al mundo.
Él es el centro y la fuente de toda lo espiritual. Como el sol brilla para beneficio común de toda la humanidad, para los altos y para los bajos, para los ricos y para los pobres, para el judío y para el griego, como el sol es libre para todos. Todos pueden verlo a él y pueden beber de la salud a partir de su luz. Noten esto, queridos hermanos. Si millones en la humanidad fueran lo suficientemente locos como para vivir en la cueva bajo la tierra o para vendar sus ojos, su oscuridad sería su propia culpa y no la culpa del sol. De la misma manera, si millones de hombres y mujeres aman las tinieblas espirituales en lugar de la luz, la culpabilidad está en sus corazones ciegos. Pero, o sea, que los hombres lo vean o no, Cristo es el verdadero sol y la luz del mundo. No hay luz para los pecadores, excepto el Señor Jesucristo. Fin de la cita. Que los hombres lo vean o no, es la responsabilidad de los hombres, pero el sol está ahí. La luz de Cristo brilla. Por eso dice Juan 8:12, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mundo no le conoció. El mundo no quiso tener una relación con Cristo. Pero no era porque la luz no brillaba, la luz de Cristo brillaba. El mundo no quiso tener una relación con Cristo. Y por eso Juan 3:19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cristo vino, dejó su trono y vino a esta tierra. Y los hombres no lo quisieron. Vino a lo suyo, a su propio pueblo de Israel, los judíos, y no lo quisieron. Dice que el mundo no lo conoció. Y Lucas 19:14 dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron traer una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Dijeron, no te queremos, Cristo, no queremos que tú reines sobre nosotros. El mundo no lo conoció, lo rechazó. Deliberadamente amaron más las tinieblas que su luz. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. La luz aceptada. Dice el texto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios bendito. Ahora tengo que llamar su atención en algo. El pueblo rechazó al heraldo. El pueblo rechazó al rey. Y si leemos el texto así, antes de leer el versículo 13, pensaríamos que el heraldo fracasó y que el rey fracasó. Porque al heraldo le volaron la cabeza y al rey lo crucificaron. Pues pensaríamos así como que el heraldo fracasó. Y como que un pequeño grupito dijeron, hombre inteligente, hombre sabio, dijeron, bueno, vamos a salvar la misión del Salvador. Vamos a salvar la misión del Salvador. Vamos a aceptarlo para salvar su misión. Pero no hay nada más lejos que eso. Lucas 19 dice que el Hijo del Hombre vino. Oiga, el Hijo del Hombre vino. ¿Usted sabe a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a esta tierra con un propósito determinado. Él vino con una misión, a buscar a hombres y mujeres perdidos.
Cristo vino a buscar hombres y mujeres perdidos. ¿Sabes cómo Cristo vino a hacer? Una invasión. Invasión se refiere a la acción de invadir, es decir, de entrar en un lugar o territorio de manera generalmente violenta y autorizada. Cristo vino a su mundo, la luz del mundo, vino a invadir nuestras tinieblas. Y hay una profecía en Isaías, 700 años de esa invasión. Isaías 9:2 dice: aquel pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Hermano, Cristo vino con una misión. Y el apóstol Juan dice que vimos su gloria. Déjame tratar de eso. El apóstol Juan dice que vimos su gloria. El Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, que creó todo lo que existe, que es la vida y la luz de los hombres, que venció toda la tiniebla, venía a este mundo. Dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oye, Cristo vino a esta tierra a hacer una invasión. Y ese texto del versículo 14, ese texto, Juan está haciendo referencia a la transfiguración. Cuando Cristo se transfiguró, dice Juan 17:2, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cristo en ese momento, Juan dice que vimos su gloria, Cristo se transfiguró. La luz resplandeció. La deidad opacó su humanidad en ese momento. Cristo fue esa luz que vino a hacer una invasión en hombres pecadores. Y yo sé que cuando oímos la palabra invasión, tiene una connotación negativa, porque lo primero que estamos pensando en pueblos conquistando otros pueblos. Pero lo que Cristo nos invade con su luz para hacernos libres. Todos nosotros éramos esclavos del pecado. Y Cristo tuvo que venir a invadirnos. Ninguno de nosotros quería a Dios. No fue que yo simplemente hice una oración por el Señor. Fue que me invadieron, entraron en mi mundo. Por eso Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Y el 36, ¿cómo dice? Así que si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Hermano, Cristo tuvo que venir a nuestra vida y hacer una invasión. Cristo tuvo que interrumpir nuestra tiniebla y entrar por encima de nosotros. El mundo no le conoció. Los suyos no lo recibieron. Pero ahora hay un grupo que Cristo lo va a invadir y va a entrar en su vida. Va a entrar en su corazón. Dame tratarle de ilustrar eso. Dame tratarle de ilustrar ese punto. Déjame tratárselo de ilustrar con el apóstol Pablo. La Biblia habla de que Pablo era un hombre que respiraba muerte y amenaza. Eso está en Hechos 26, dice aquí. Dice Pablo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Oigan esto, hermanos: yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Por favor, amados hermanos, oigan esto. Oigan esto. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poder en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey,
yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar coce contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en la que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Pablo no estaba buscando a Cristo. Pablo fue invadido por Cristo. Pablo dice: la luz del sol en todos los países del mundo, la luz del sol a las 12 del día brilla. Pero Pablo dice que la luz de Cristo sobrepasaba la luz del sol. Y lo que Cristo vino a hacer en nuestra vida fue una invasión. Cristo vino a invadir nuestra tiniebla. Todos nosotros, dice Efesios 2, que estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. Y la luz de Cristo tuvo que invadirnos. Nos dio vida. La luz de Cristo nos dio vida. Por eso el versículo 4 de Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. El versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos. Hermano, usted puede ver la gracia de Dios. Usted puede ver la gracia de Dios, cómo Dios tuvo que invadir nuestra tiniebla. Hermano, Dios invadió mi vida. Dios invadió tu vida. Y por eso dice: a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora el texto sigue diciendo: esos no son engendrados de carne, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermano, Dios interrumpió nuestra vida. Y si hoy yo le sirvo a Dios, fue porque la luz interrumpió mi tiniebla. Juan dio testimonio de esa luz. Y como iglesia, ¿qué estamos llamados nosotros? A dar testimonio de la luz. Nosotros estamos llamados a dar testimonio de la luz. Juan se mantuvo con su antorcha encendida, predicando a Cristo. Él no tenía otra predicación. Hay algunos que no le recibieron. Hay algunos que dijeron: no queremos que tú reines. Y nosotros podemos estar en algún momento sirviéndole al Señor y olvidarnos de que el Señor está en medio de nosotros. Hermano, que no perdamos ese primer amor que habla Apocalipsis. Que no lo perdamos. Pero que también entendemos que Dios, la identidad que tenemos como hijos de Dios, la identidad que tenemos como hijos de Dios, somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Amén. Mantengamos esa antorcha encendida. No bajemos esa antorcha. Sigamos predicando a Cristo. Amén. Ese es el mensaje de la iglesia bíblica sobre Escritura. Amén. Es necesario que yo mengüe, pero que Cristo crezca. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro,